arquero que tanti, el arquero que Sí, no. exacto. Y entonces los jugadores que siempre pasan a ser reconocidos en un mundial son aquellos que no tienen que tener el balón mucho tiempo ahí en las piernas para martillar y lograr un resultado. No, es alguien efectivo, es una persona efectiva que tan pronto tiene la oportunidad sabe cómo operar y allá la pone. ¿Sí? Pongo este ejemplo porque esto tiene que ver con el psicoanálisis y tiene que ver con la famosa asociación libre, pero la asociación libre tiene un propósito, tiene una finalidad. Después de mucho tiempo, un sujeto practicando la asociación libre en un análisis, esa asociación libre se va transformando en un poder hablar de manera plena, de manera asertiva. Cuando un sujeto ha pasado por un análisis largo y ha estado mucho tiempo ahí hablando, bla, 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 todo lo que se le ocurra, la consecuencia de esto es que esto desemboca en un poder medir las palabras, en ser un economista del lenguaje, en ser alguien que utiliza el lenguaje no de manera vana, sino de manera efectiva. Por eso es que un analista puede escuchar 45 minutos, 40 minutos, una hora, 30 minutos, 20 minutos, y todo el tiempo callado, y cuando dijo algo, eso abrió el mundo de ese sujeto. Esa persona ese día se va de ahí. A mí nadie me había dicho eso. Se me abrió el cerebro. Mejor dicho, le abrió la cabeza. No fue como una pedrada. Le abrió la cabeza. ¿Pero por qué le abrió la cabeza? Porque es que el analista no se detiene en rituales, sino que va al punto. Casi que esa es la función de un analista. Puntuar un texto que está más o menos desorganizado. La persona está hablando y de repente el analista dice una cosita que no se demoró más de 2 o 3 segundos. Muchas veces es una palabra, pero esa palabra fue suficiente para poner como una especie de punto aparte o punto seguido a ese texto confuso que no tenía ninguna puntuación. Ustedes leyendo lo pueden constatar. Cuando hay textos mal escritos, no es sino que alguien venga, un corrector de estilo, y ponga los signos de puntuación y ese texto adquiere sentido. O sea, ya con el puntico aquí ya eso significa otra cosa distinta. En la neurosis obsesiva el gran problema es que se dan muchas vueltas, ¿sí? Y eso termina por angustiar a la misma persona. ¿Cómo se descubre un neurótico obsesivo? Pues cuáles son los síntomas. Ya has dicho algunos, pero como fácil, pues como... Pues esto no es fácil, porque en primer lugar hay que estudiar la teoría de la neurosis obsesiva para descubrir cómo se opera ahí. Yo por eso los invito a que se lean ese caso clínico de Freud, que se llama El hombre de las ratas. Léanse ese caso clínico no tiene más de 100 páginas, son menos, ¿sí? Y en ese caso clínico ustedes ven la radiografía, porque eso es lo que hace Freud, hacer como una especie de radiografía subjetiva de lo que es el funcionamiento de un sujeto en la neurosis obsesiva. La teoría ayuda mucho a ir esclareciendo problemas que uno antes... acabo de recordar una frase de un filósofo, se llama Karl Popper. Él dice por ahí, en alguna parte, dice que las teorías son como redes con las cuales atrapamos el mundo.
y en este momento pienso, es como los anteojos, ¿sí? Una teoría es como una red, o una teoría es como unos buenos anteojos, le permiten a uno ver de manera más precisa la realidad, ¿sí? Cuando uno trabaja esa teoría que está en ese caso clínico sobre la neurosis obsesiva, ya uno comienza a identificar más cosas que antes no identificaba, porque es que esa es la facultad que tiene una teoría. Una teoría le permite a uno ver cosas que antes no veía al no tener la teoría. Por eso es que a las teorías científicas hay que valorarlas, y no hay que decir como muchos estudiantes universitarios, pura teoría. Muchas veces el estudiante universitario descalifica las teorías como si las teorías fueran poca cosa, y no hay nada más conveniente, no hay nada más bueno que tener una buena teoría, porque es que uno teniendo una buena teoría se ahorra un montón de errores y de prácticas y de cosas que no funcionan, ¿sí? Las teorías no son palabras sagradas, porque también hay que decirlo, las teorías no son dogmas religiosos. Es más, son mucho más que dogmas religiosos, porque los dogmas religiosos yo diría que están en el campo de las ideas obsesivas, y cuando uno aborda la realidad propia o ajena, o la relación con la vida misma desde ideas obsesivas, yo no creo que le vaya muy bien. A uno le va mejor cuando comienza a disponer de un aparataje teórico, simbólico, que le permite comenzar a ordenar el mundo interno y la relación con los demás, ¿sí? El psicoanálisis, yo estoy convencido de que transforma el habla de un sujeto, hace de un sujeto mal hablado un sujeto que comienza a privilegiar eso del bien decir, el bien decir, o sea, la utilización de palabras precisas para nombrar las cosas, y eso aporta bienestar, y eso aporta claridad. Pues, ¿cómo será importante esto del bien decir? Que el mismo Lacan llegó a considerar este bien decir como un criterio de la finalización de un análisis. Imagínense, si esto fuera algo que se logra con facilidad, pues no habría que ir a un análisis para conquistar ese bien decir. Y resulta de que el sujeto comienza hablando por asociación libre, o sea, bla, 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 y termina hablando bien, diciendo las cosas de manera adecuada, ¿sí? Esto me parece que es un logro muy grande, y alguien podría decir, pues que este tránsito, o sea, pasar de aquí a aquí, bueno, eso no es fácil, eso se puede lograr en unos cuantos meses, no, esto es un trabajo muchas veces muy, muy fuerte, ¿sí? Pero la sensación o la vivencia del sujeto aquí no es la misma que la que tiene aquí. O sea, cuando un sujeto ha logrado en una experiencia analítica el bien decir, ya se siente mucho más tranquila consigo mismo. Y lo más curioso es que al lograr ese bien decir, como que simultáneamente se dan otros logros. Por ejemplo, el superyo, si antes era muy incisivo, muy castigador, muy exigente, con la terapia se tiende a tranquilizar, o sea, se tiende como a mermar la exigencia con respecto al yo. Claro, y el yo, al no sentir ese amo
encima a toda hora exigiendo, ya puede la persona ser más creativa. Es como lo que pasa en Colombia con los grupos al margen de la ley. Por eso es que el proceso de paz es tan importante, porque es muy probable que al no tener ya, digamos, esa amenaza, la gente pueda estar más tranquila. Y cuando la gente esté más tranquila, probablemente eso va a desencadenar más creatividad, más espontaneidad. O sea, no creo que nadie pueda llegar a ser muy creativo en medio de la intranquilidad del alma, o del alma individual o del alma colectiva. ¿Sí? Eso que tan bellamente describían los griegos y los romanos, sobre todo en palabras de Séneca, eso de la tranquilidad del alma, porque para los griegos y los romanos siempre fue, y yo creo que para la humanidad siempre ha sido un ideal alcanzar, tener el alma tranquila. Yo creo que cuando la gente dice, es que estoy tranquilo, cuando alguien renuncia a una empresa, se va para otra parte y luego se encuentra con los compañeros de la empresa anterior, y la persona dice, no, yo ya estoy más tranquilo. O sea, en esa empresa eso era un infierno allá, ya ahorita estoy más tranquilo. O sea, la gente busca eso, a veces no lo logra, porque los medios que emplea o los procedimientos que emplea no son precisamente para lograr la tranquilidad, sino otra cosa, la intranquilidad. En eso el obsesivo es un especialista, en no lograr, porque es que el problema del obsesivo es un problema muy grande con el deseo. Entonces, a pesar de que desea muchas cosas, el obsesivo se ve envuelto en muchos enredos, en donde muchas veces lo que desea termina siendo otra cosa totalmente caótica. Y en eso radica también la angustia, la culpa y el malestar del obsesivo, porque muchas veces el obsesivo se pregunta algo así como, fui por lana y salí trasquilado. ¿Sí? Le pasa mucho al obsesivo, que va por una cosa y se encuentra con otra. Pero no es que se encuentre, sino que él mismo inconscientemente, por tener problemas con el deseo, él hace cosas para no encontrarse con eso que desea. Y entonces tiro por vez se encuentres con la cosa que no desea. ¿Sí se pilla la incoherencia que hay ahí? O sea, usualmente el obsesivo es un especialista en vivir echándole la culpa a los demás. Es que por culpa suya, es que fue. Pero en realidad es un problema que él tiene con el deseo. O sea, él mismo hace cosas precisas para no lograr lo que desea. Él mismo pone la traba, él mismo pone el obstáculo para no lograr. Porque es que lograr, en el caso de la neurosis obsesiva, es algo que está como prohibido. O sea, es algo que está asociado al crimen y es algo que está asociado al castigo. Valdría la pena que se lean ese texto de Dostoyevsky, que se llama Crimen y Castigo. Ahí está la lógica del superyo, ¿sí? Y está la lógica de la neurosis obsesiva. O sea, el neurótico obsesivo es alguien que en el fondo se siente muy malo, se siente un criminal, se siente un delincuente. Y claro, como se siente un delincuente, también está convencido de que necesita o de que merece un castigo. ¿Y cómo se castiga el neurótico obsesivo? Muchas veces no alcanzando lo que desea. Esa es la mejor manera. Y la persona se repite, es que yo soy muy de malas, es que casi nada me sale, es que yo no soy para eso. O sea, monta todo un cuento ahí que termina hasta rayando con la tristeza, el aburrimiento, y eso también tiene un propósito manipulador, ¿sí? Porque el que habla así, no habla así en vano, lo hace también como para manipular el entorno. Es que yo no sirvo para nada, o sea, termina trasladándole la responsabilidad a los demás. Es una cosa muy brava, bravísima, y me parece que uno como ser humano ha de tener
digamos, la suficiente ¿qué? Claridad o el suficiente deseo ético de tratar de transformar eso. Porque es que la verdad es que los seres humanos no hemos sido creados de una vez y para siempre. O sea, nadie, absolutamente nadie, tiene por qué caer en una actitud conformista de tener que aceptar. No, es que yo soy así. A mí personalmente me incomoda un poco y lo tengo que reconocer. Cuando en la vida cotidiana la gente responde así de manera automática, es que yo soy así. Estoy vera. O sea, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Como un niño. Ahí no hay nada que hacer, o sea, producto terminado. Cuando la realidad es que los seres humanos somos seres en construcción, ¿sí? Somos seres que estamos llamados a hacernos preguntas, estamos llamados a transformarnos a nosotros mismos a partir de preguntas, a partir de nuevas miradas de nosotros mismos. Es que por eso es que el psicoanálisis tiende a ser tan poco querido o tan poco popular, porque mientras la sociedad, digamos, gira en torno a la repetición, la vida institucional, la familia, bueno, las instituciones todas en general, propenden por la repetición. Yo estoy por creer que eso de la innovación, de la que tanto se habla en el mundo empresarial, es más bien como puro cuento. O, digámoslo de una manera más justa, más precisa, digamos que a toda empresa le conviene que los empleados innoven y que esas innovaciones que produzcan los empleados desemboquen en beneficios económicos y en utilidades para la empresa. Pero yo estoy seguro de que a las empresas no les interesa, a los dueños, a los propietarios de las empresas, no les interesa que la gente innove en su mundo interno, que la gente se libere, que la gente se sienta más a gusto consigo misma. Esas innovaciones no porque les interese. Esas son innovaciones que cada quien tiene que buscar. ¿Sí? Yo creo que esas son las innovaciones que al psicoanálisis le interesa. Y eso que a un psicoanálisis puro, porque también el psicoanálisis está muy empantanado de múltiples influencias, entonces es muy probable que también al interior de algunos grupillos de estudio de psicoanálisis también ahí existan una cantidad de impedimentos, de resistencias, porque es que los grupos de estudio alrededor del psicoanálisis funcionan a partir del funcionamiento de los que dirigen esos grupos. Y si los que dirigen esos grupos no están avisados de esa realidad incómoda que todos llevamos dentro, que es la realidad del inconsciente, que es una realidad tanática, destructiva, es una realidad sexual, ¿sí? Si cada quien no está avisado, o al menos los conductores de esos grupos no están avisados de esas realidades internas, pues con toda seguridad que van a conducir esos grupos de estudio psicoanalítico por caminos o por sendas oscuras que a la larga no son las sendas del psicoanálisis. Eso hay que decir. Y yo conozco grupos así, dirigidos por gente que ni ha pasado por análisis, dirigidos con unas lecturas totalmente amañadas de la perspectiva de Freud, de la perspectiva de los grandes psicoanalistas que han sabido leer e interpretar bien a Freud y los postulados básicos del psicoanálisis. Aquí puede que esté siendo como muy dogmático, muy como ceñido
a los dogmas, y hago así porque realmente yo no considero que las teorías y los conceptos del psicoanálisis sean dogmas, ni diogmas tampoco. Acabo de cometer un lapsus, por ahí se me coló Dios, en la palabra diogma. Claro, es que detrás de un dogma está Dios. Por eso en una teoría, detrás de una teoría no puede estar detrás de Dios. Detrás de una teoría, yo creo que lo que hay es un vacío, un agujero, una pregunta. Lo que pasa es que a los seres humanos nos cuesta mucho vernoslas con ese agujero del ser que a todos nos habita y que de cuando en cuando nos hace preguntarnos cosas distintas que de alguna manera nos desacomodan el pensar, el actuar, el vivir. O sea, pensar la vida en términos psicoanalíticos y en términos como Sócrates pensaba la vida es una cosa bastante problemática, pero es muy liberador, porque es despojarse de ideales, es despojarse de utopías, es despojarse de cosas perfectas que no existen sino en la imaginación humana. Que entre otras cosas, ese es uno de los grandes problemas de la neurosis obsesiva. Yo diría que un neurótico obsesivo es alguien que va por el mundo cargado, no, sobrecargado de ilusiones, va sobrecargado de ilusiones, va montado en una nube de utopías. Por eso los obsesivos, y esto lo dicen muchos analistas, el mismo Jacques Miller dice por ahí en alguna parte que los promotores de las teorías éticas han tenido que ser necesariamente neuróticos obsesivos. Sócrates con toda seguridad que era un obsesivo, Platón un obsesivo, Kant, Baruch Spinoza. O sea, es muy probable que detrás de todo teórico sobre la moral y sobre la ética exista un neurótico obsesivo. ¿Cómo es que llaman? De Fernando Savater. ¿Sí? Ahí hay un tratado moral, hay un tratado ideal, pero resulta de que los seres humanos estamos compuestos de cuestiones ideales, pero también de cuestiones reales. El problema es que al obsesivo le llaman la atención más los ideales que lo real, ¿sí? Y por eso una necesidad al interior de toda neurosis obsesiva es la de conectarse con lo real, o sea, con lo más esencial de lo humano, para no quedar por allá pues como en una nube embolatada, ¿sí? Porque si no, entonces la vida es un completo caos, ¿sí? En ese sentido el obsesivo tiende a ser muy idealista, muy platónico, y entonces lo real él evita el contacto con lo real. Pues cuando digo lo real me refiero a lo esencial de lo humano, y un real del que hablamos en el psicoanálisis es lo pulsional, porque es que lo pulsional es como el polo a tierra, es como la invitación del psicoanálisis a que cada quien se reconozca ahí también. O sea, no se trata de desconocer esa dimensión, digamos, constitutiva de lo humano. Es que miren que en psicoanálisis hay dos categorías que todo el tiempo están en juego. Está el mundo de lo manifiesto y está el mundo de lo latente. Que decirlo, el mundo de lo latente es decir lo mismo que el mundo de lo inconsciente, ¿sí? Un psicoanalista vive en los dos campos, tiene un pie en lo manifiesto
y tiene otro pie en lo latente. O sea, es alguien que sabe que el presente está íntimamente ligado con el pasado. Es alguien que sabe que el aquí y ahora no es gratuito, y de que el aquí y ahora mío tiene que ver con mi pasado, y tiene que ver con mi pasado infantil, o sea, tiene que ver con el Edipo, y tiene que ver con los modos de relación que se instauraron allá en la infancia temprana con papá y mamá. Eso es parte de mi equipaje. O sea, yo no creo que haya otro terapeuta distinto al psicoanalista que tenga tanto en cuenta la realidad de la infancia en relación al síntoma. Eso por lo cual un sujeto va a consultar a alguien que llamamos síntoma, entendiendo por síntoma aquello que hace sufrir, que genera incomodidad. O sea, cuando una persona va donde un terapeuta con un síntoma, o sea, con una demanda con relación a un síntoma, porque uno no demanda ayuda si no hay síntoma, a no ser de que sea una curiosidad o otra cosa, pero cuando hay una verdadera demanda de ayuda, cuando hay una verdadera demanda de análisis, cuando hay una verdadera demanda terapéutica, uno podría decir de que detrás de esa demanda hay un sufrimiento, hay un malestar, hay un sujeto que siente que no está muy cómodo en la existencia con algo y supone que ese terapeuta X le va a ayudar a resolver en algún sentido eso que le está ocasionando malestar. Pues bien, ese algo que le está ocasionando malestar a ese sujeto, en psicoanálisis lo llamamos síntoma, así de simple, síntoma. Y es una construcción simbólica, bueno, no solamente simbólica, con Lacan diríamos el síntoma tiene un sector simbólico, otro sector imaginario y hay otro real. O sea, lo real, lo simbólico y lo imaginario se dan cita en el síntoma. Seguramente lo imaginario del síntoma es lo que se puede tratar, lo que se puede tramitar. Lo real del síntoma, quizás no. Hasta ahí llega, digamos, el análisis. ¿Sí? Y con toda seguridad que eso, que se siente como padecimiento, como malestar, como sufrimiento, es algo que está en relación con la infancia temprana del sujeto, o sea, con el Edipo. Y cuando hablamos de la infancia temprana del sujeto y cuando hablamos del Edipo, estamos hablando necesariamente de papá y mamá, estamos hablando de la familia. ¿Sí? Vuelve y juega. Entonces ustedes se podrían preguntar, y entonces en el psicoanálisis casi todo gira en torno a la familia. Sí, fíjate. ¿Y hasta qué edad más o menos se daría esa situación ahí del Edipo? No, yo diría que hasta que uno se muera. Hasta que sí. O sea, eso es como una cosa que se repite de por vida. Yo no he conocido la primera persona que a los 50 o 60 años no esté ahí a toda hora recordando y sufriendo cosas que le hicieron en la niñez, cosas que todavía le reprocha el papá, a la mamá. Por eso es que es tan importante ir donde un analista a hablar de eso, porque de tanto hablar de eso, la persona dice, yo tengo que ocuparme de otras cosas. El problema es que si no lo hace, toda la vida se va a quedar ahí, patinando en el mismo lodazal, patinando. Por eso es que las abuelas decían, en mi niñez me tocó sufrir mucho y me casé y seguí siendo igual. Pues, se dice mucho de las abuelas. Eso que dice Carolina tiene que ver exactamente con el concepto de transferencia del que hablamos hace una semana. Esa es la transferencia. Pero resulta de que la transferencia